Qué bendición, amados míos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes de mi parte. Muchos saludos, que Yahweh les dé muchas bendiciones. Para nosotros, amados míos, hoy es un nuevo reto. Hoy es un nuevo reto en la historia, porque comenzamos nuestro primer mensaje de introducción al mal llamado Nuevo Testamento. Nuestro estudio de la Brit Milash, es decir, del pacto de la circuncisión. Esta enseñanza, estos estudios serán de aquí para adelante muy candentes, ¿verdad? De mucha importancia, va a ser de mucha relevancia, porque el Nuevo Testamento es la base para los argumentos de todos los cristianos para decir el pacto de la circuncisión está anulado. Entonces, amados míos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con pie firme. Vamos a demostrar todas las artimañas y las mentiras que se propagaron durante 2000 años. Que Yahweh les dé muchas bendiciones. Yo ya voy a hacer tefilá a mi Creador, voy a hacer plegaria para que me dé la autorización que necesito y de paso pedir que me unja con el Ruach HaKodesh para que pueda llegar a ustedes de una manera coherente y eficiente de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, para que así de esa manera sea muy comprensible esta enseñanza que nos corresponde enseñar en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes, ubrajot para cada uno de ustedes. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban Nikolamin benotan lanu et torato, toda rabaleja eshen Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Bendito eres Yahweh Elohim, melech de Israel, Rey de Reyes. Te doy toda la honra por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos instrucciones, para darnos revelación. Te pido, Padre, que nos deas el Ruach HaKodesh para que podamos compartir la revelación dado para todo tu pueblo. De esta manera, Padre, te honro con toda mi levavot, te doy todo el honor, toda rabá a tu Shem Kadosh. Aleluya, aleluya. Bien, amados míos, entonces tomen mucha atención. Ahora en este momento ya entramos de lleno a nuestro estudio. Tomen lápiz y papel, estudiemos juntos la clase que nos corresponde para este día. Este es el mensaje número 1 del pacto de la circuncisión o de la Brit Milash en el Brit Hadashah, el mal llamado por los cristianos Nuevo Testamento. Su nombre correcto es Brit Hadashah. Y comenzamos entonces. Los detractores del pacto de la circuncisión, es decir, los cristianos evangélicos, usan con mucha frecuencia pasajes del pacto renovado o del mal llamado Nuevo Testamento para demostrar que el pacto de la circuncisión está abolido. Argumento principal es Shaul de Tarso. Dicen que Pablo, el mal llamado Pablo, dijo, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión. Los dos son lo mismo. Y añaden que la Torá ya está abolida y que para la iglesia es solo el Nuevo Testamento. Dicen, nosotros somos libres de la ley. Dicen que el Jesús de ellos, con su muerte y su resurrección, cambió todo. Ellos son los consentidos, que para ellos ya no es obligatorio el cumplimiento de la Torá, que pueden comer de todo, que para ellos ya no hay Shabbat, que para ellos ya no habrá tribulación, que la circuncisión tampoco tiene valor, y no es para ellos de ninguna manera. Qué raro que estos evangélicos tengan un Salvador consentidor de costumbres contrarios a los órdenes del Padre en el pasado. Pregunto, ¿por qué razón serían los consentidos? ¿Qué de bueno han hecho para ganarse todo esto? El Creador ni a la descendencia de Abraham los consintió de esa manera. Abraham, amados míos, fue Shaber de nuestro Elohim, el Shaddai, del Elohe, el Shaddai. Para ver esto, podemos leer Yeshayá, capítulo 41, versos 8. Y nos daremos cuenta quién fue Abraham, quién fue Abraham. Veamos si es cierto que el mal llamado Pablo estuvo en contra de la Torá y si de veras son los gentiles los consentidos. En primer lugar, nos damos cuenta que la religión cristiana, en general, ya sea católicos como protestantes, como no tienen ningún argumento de nuestro Salvador con respecto a la circuncisión, escuche esto, preste mucha atención. En primer lugar, nos damos cuenta que
la religión cristiana en general, ya sea católicos como protestantes, como no tienen ningún argumento de nuestro Salvador con respecto a la circuncisión, ni cómo sería más adelante después de su resurrección, entonces se ven obligados a recurrir a las cartas de Shaul, el mal llamado Pablo, a Shaul de Tarso, como si Shaul fuera más que nuestro Salvador, para que él diga lo que nuestro Salvador no dijo, y a la vez nos diera nuevos mandamientos, o para que diga, verdad que fue así en el pasado, pero yo les digo que de aquí en adelante eso no sirve, como que el Padre se hubiera equivocado al obligar a su pueblo a cumplir todos estos mandatos de la Torá, en el Tanaj, todos los mandatos de la Torá y el Tanaj. Pero esto, amados míos, es tan imposible. Veamos lo que dijo nuestro Salvador, si debería haber un cambio después de su resurrección o no. En Matías capítulo 5, verso 17, en el mal llamado Mateo, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: ni piensen que yo vine a abolir la Torá, es decir, la ley, o a los nebilín, o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque hasta que pase los Shamaín y la Aret, ni una yod, ni un punto pasará que todo se haya cumplido. Esto es una prueba que no existiría ningún cambio. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Shaul de Tarso tuvo la autoridad para cambiar? Sigamos viendo lo que dijo nuestro Salvador. En Yohanan capítulo 7, verso 16, Yeshua les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién envió a Yeshua HaMashiach? Fue Yahweh, el Padre, el Creador de los Shamaín y de la Aretz, o de la tierra. Esto es lo que ya estaba establecido en el antiguo pacto. Escuche usted, lo voy a leer de nuevo. Yeshua les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto es lo que ya estaba establecido en el antiguo pacto por el Padre, el Todopoderoso. En Yohanan capítulo 12, versos 49, leemos lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mis votos de lo que debo de decir y de lo que debo de hablar. El verso 50 dice lo siguiente de este mismo capítulo. Escúchelo usted lo que dice en el hebreo, en el verso 50. Y sé que su misbot es Jaín y es Olam. Es decir, sé que sus mandatos son vida perpetua. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que yo diga. Entonces, ¿cómo es que vino a dar mandamientos nuevos? Todo esto es imposible. Entonces, preguntamos, ¿cómo es que vino a dar nuevos mandamientos? Todo esto es imposible y absurdo, amigos míos. De acuerdo a estas palabras que salieron de los labios de nuestro Salvador, Él no vino para cambiar absolutamente nada. Por esa razón, que si usted estudia minuciosamente, se dará cuenta que lo que decía nuestro Mashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador, no Jesús, sino nuestro Yeshua HaMashiach, todo está en el Tanaj. Todas las palabras que habló nuestro Yeshua HaMashiach se encuentran en el Tanaj. Él no vino a hacer una nueva lista de mandatos, sino que Él vino a enseñar todo lo que ya estaba escrito en el Tanaj. También citaré otro pasuk de la palabra para demostrar que estuvimos equivocados. Cuando decíamos que el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando decíamos que el Antiguo Testamento es para judíos y que para nosotros es el Nuevo Testamento. Para esto voy a dar lectura el Sefer de Coelet, capítulo 1, versos 9 y 10. Para que usted me comprenda que no conoce hebreo, Eclesiastés, capítulo 1, versos 9 al 10. Y dice de la siguiente manera: lo que ha sido es lo que será. Escuche usted esta palabra. Lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Pregunto, ¿dice esta palabra que cambiaría con la muerte y resurrección del Salvador? No. Dice que no habría ningún cambio. El verso 10. Hay algo de lo que es dicho: mira, esto es nuevo. Todo ya fue hecho en las épocas pasadas. Entonces, ¿cómo podemos decir
cegadamente, que los talmidín o los discípulos del Mashiach, del Salvador, de nuestro Yahshua HaMashiach, dieron nuevas doctrinas. Ellos también hablaron lo que ya estuvo escrito en el Tanaj y en la Torá. Amados míos, saque su propia conclusión de acuerdo a esta palabra que nosotros estamos leyendo, de acuerdo a esta parashá que estamos leyendo. Y piense usted por un momento si es correcto lo que a usted le han enseñado. Al inicio nomás de este estudio nos estamos dando cuenta que es imposible que lo que enseñan tenga sustento. Escuche esto. Voy a hablar de la categoría de las escrituras, de la jerarquía que existe en las escrituras. Amados míos, las escrituras tienen un orden de categoría. Escúchelo. Las escrituras, cuando yo digo las escrituras, estoy hablando todo, desde Génesis, desde Bereshit hasta Il Yaná o hasta Apocalipsis. Entonces, las escrituras tienen un orden de categoría en jerarquía. Escúchelo usted. Debido a este desconocimiento es que los cristianos han distorsionado el mensaje del Creador que nos dio a través de su parashá, a través de su dabar. Número 1. La Torá es la voluntad del Creador. Escúchelo usted. La Torá es la voluntad del Creador que lo dio en forma personal y lo escribió con su propio dedo. Número 2. Los Nevilim, para que usted me comprenda, los profetas. Su mensaje es de regresar al pueblo de Israel a la obediencia a la Torá. Y estas escrituras de los Nevilim, sean mayores y menores, está en segundo lugar. Número 3. El Brit Hadashah, el mal llamado por las Biblias cristianas o por los cristianos, por los evangélicos, Nuevo Testamento, que consta de un registro de los sucesos ocurridos realizados por el Mashiach de Nazaret, y las cartas de los talmidín o de los discípulos del Mashiach, de los emisarios del Mashiach, los mal llamados apóstoles, a las diferentes quejilás, a las 12 tribus de la dispersión de Israel. La Torá es la misma voluntad de nuestro Elohe, el Creador, de nuestro Elohe, el Creador. La dio personalmente y lo escribió con su propio dedo. La dio los misbots, le dio los aseret adibrot a Moshe. Y todo lo que contiene la Torá, esto no es una visión, todo es físico, es en forma personal que Yahweh la dio a Moshe para su pueblo escogido, no para gentiles, no para paganos, no para personas particulares, sino para un pueblo escogido, para un pueblo especial escogido. ¿Quién es ese pueblo? Israel. De manera que la Torá es la base fundamental de todas las escrituras. Sin Torá, amigos míos, no hay escrituras. Sin Torá no tiene valor todas las escrituras. La Torá es la base fundamental de todas las escrituras. Así que nosotros tenemos que reconocer este orden de jerarquía, este orden de categoría en jerarquía. Lo más absurdo es que nosotros aceptemos que las cartas de los talmidín o de los discípulos del Mashiach tienen mayor autoridad que la Torá. Esto es una equivocación, amados. La Torá fue escrito por el mismo dedo del Creador. Nunca puede estar al nivel de las cartas de los talmidín. La Torá está por encima de todo. Después sigue los Nevilim, escuche usted. Después sigue los Nevilim o los Navim, para que usted me comprenda, los profetas, mayores y menores, que su llamado especialmente es a volver al pueblo de Israel de su rebeldía a la obediencia a la Torá. Que su mensaje se centra en hacer regresar al pueblo de Israel que se habían desviado, que estaban desviados, a volver a la obediencia a la Torá. Y también anunciar el nacimiento de un Salvador que vendría para redimir su pueblo. Este es el mensaje de todos los profetas. El verdadero Navim es aquel que hace volver a Israel a la obediencia a la Torá. Usted puede leer los sefer de los Nevilim o de los profetas, o los libros de los profetas, con mucho cuidado, y se dará cuenta que el mensaje de estos fue anunciar cuál era su pecado y cuál eran las consecuencias de no regresar a la Torá. Aleluya, bendito sea el Yon Shaddai, Baruch Hashem al Shaddai, el Altísimo, el Todopoderoso.
Pero lo que los Nevilín escribieron, pero lo que los profetas escribieron, no puede estar por encima de la Torá. De hecho, no se puede encontrar ni una sola palabra que esté en contra de la Torá, que los profetas hayan escrito ni una sola palabra en contra de la Torá. Por el contrario, todos sus mensajes lo hicieron mutuamente, todos, coordinadamente, todos, citando a la Torá, porque la Torá es la máxima autoridad en todas las escrituras, amados. Ahora escuche esto. En tercer lugar está el Brit Hadashah, el mal llamado por los romanos, por los cristianos evangélicos, Nuevo Testamento. Su nombre correcto es Brit Hadashah, o también podemos decir el pacto renovado, porque no existe, amigos míos, un nuevo pacto. Como ya lo hubiese explicado en mis mensajes anteriores, para los hebreos nuevo es renovar, no es cambiar por otro, sino nuevo es renovar al mismo. Entonces, por esa razón es que se llama el pacto renovado. Pero esto no lo podemos comparar ni siquiera con el Tanaj de los profetas, porque el mal llamado Nuevo Testamento es un registro de sucesos que acontecieron durante el tiempo de vida de nuestro Mashiach allá en Jerusalén. Y también son cartas de los Talmidim, de los mal llamados apóstoles, que lo enviaron a las diferentes quejilás de aquellos días, después de la resurrección de nuestro Mashiach. Amigos míos, el mal llamado Nuevo Testamento no es una lista de nuevos mandamientos, es solamente un registro. Escúchelo bien, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es solo un registro que se escribió de acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Mashiach. Lo que sí tenemos que entender es que en cierto aspecto, el mal llamado Nuevo Testamento es muy importante, que en su contenido original no contenía ningún error, pero que en las traducciones es el que más daño ha sufrido. Le han mutado, le han cortado textos, le han aumentado, lo han añadido para que diga lo que estos religiosos quisieron que diga. Pero ni aun con todo, el reconocimiento que se da no puede estar por encima de la Torá o del Humash, el mal llamado Pentateuco por los cristianos. Porque fueron cartas, escúchelo usted. ¿Por qué decimos esto? Porque simplemente son cartas que después se encontraron por la voluntad de nuestro Creador para que tuviésemos la información de lo que había pasado después de Yeshua HaMashiach. Si no tuviésemos nuevo pacto o pacto renovado o mal llamado Nuevo Testamento, ¿cómo supiéramos la historia? ¿Qué es lo que pasó después del Mashiach? Pero jamás se puede decir que en el Nuevo Testamento se encuentran nuevos mandamientos. En mis mensajes anteriores lo hemos explicado. ¿Qué significa un mandamiento nuevo? En la palabra de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Así que el Nuevo Testamento, en sus originales, es perfecto y 100% relacionado con la Torá. No tiene nada en particular, sino todo está 100% relacionado con la Torá. Bendito sea nuestro Creador, Baruch Hu al Shem Kadosh de nuestro Avinu Malkeinu que está en los Shamaim. Después que hemos observado, escuche usted, amado amigo, después que hemos observado la jerarquía de las Escrituras, vamos de lleno a la investigación del tema de la circuncisión en todo el Nuevo Testamento. Número 1. Notemos algo muy importante. Debemos de darnos cuenta que el Mashiach nunca tocó el tema de la circuncisión. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si todo iba a cambiar después de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, la Torá iba a ser abolida, el pacto de la circuncisión, que Israel iba a ser cambiado por una supuesta iglesia, que el nuevo pacto iba a hacer con una supuesta iglesia gentil, ¿por qué Yeshua HaMashiach nunca dijo nada? ¿Acaso él no sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué no dijo nada? Al contrario, dice las profecías que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Para esto podemos leer Jeremías capítulo 31, verso 31. También podemos leer Hebreos capítulo 8, versos 8 al 10. Léalo. Usted mismo, amado, convénzase, léalo. ¿Qué le impide a usted? Dése cuenta, estúdielo y se dará cuenta que el nuevo pacto no es con gentiles, no es con una iglesia, sino nuevamente es con el pueblo de Israel, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Número 2. Si Yeshua hubiera hablado de todo lo que iba a ser abolido, pero no decir nada de lo que iba a quedar vigente, fíjese que esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo que él no hubiese tenido la suficiente sabiduría para decirnos cómo sería más adelante? ¿O cómo o qué deberíamos obedecer? Porque de ser abolida la Torá, nos quedamos sin mandatos, sin mandamientos, sin misbots. Entonces, al ser abolida la ley, al ser abolido la Torá, al ser abolido el antiguo pacto, entonces, en el antiguo pacto se sella con los mandamientos de la ley del Creador. Entonces, al ser abolido eso, entonces, ¿tenemos la facultad de robar? ¿Podemos matar y no es delito? ¿Podemos adulterar y no es delito? Piense usted, amado amigo, es que la Torá sigue vigente, amigos. La ley está presente, es el medio por el cual podemos conocer el pecado. Sabemos que el Mashiach pasó 3 años de su ministerio hablando de la Torá, ordenando guardar como se lee en Matías capítulo 19, verso 17. Escúchelo lo que dice. Mas si quieres entrar en la vida, un hombre le preguntó, ¿qué debo hacer para obtener la vida perpetua? ¿Y qué le contestó el Mashiach? Le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No lo dijo, bueno, esto va a cambiar, esto no tiene valor. No le dijo que sea religioso o que haga una religión. Él le dijo, guarda los mandamientos. También en Yohanan capítulo 14, versos 15 dijo, si me amáis, guarda los misbots, es decir, guarda los mandamientos. Con esto está probando el Creador que si usted lo ama, entonces usted tiene que guardar los mandamientos. Piense usted que el amor es un sentimiento que se produce en el corazón del hombre. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pues este sentimiento de amor permanecerá hasta donde el hombre exista. Entonces, ¿cómo podemos pensar que ya se acabó los mandamientos, que ya fueron clavados, que ya fueron dados de baja? Si me amáis, guarda mis mandamientos, o sea, guarda. ¿Usted ama al Creador? Guarde los mandamientos. ¿Usted ama al Creador? ¿Usted ama a su Salvador? Guarde los mandamientos. El Salvador nunca dijo que los mandamientos están dados de baja. No penséis que he venido a abolir la Torá, ni los mandamientos. No penséis que he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Nuevamente en este pasuk nos está diciendo, si me aman, guarden la Torá, es lo que está diciendo. Guarden los mandamientos, guarden los misbots. Guarden Aseret Divrot. Amado mío, piense usted de la equivocación en que nos encontramos, que este mundo se encuentra equivocado. Piense usted, dése cuenta por el camino en que el mundo está caminando. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Es así, amados míos, es así las condiciones que hoy en día el mundo religioso se encuentra. Todas las cosas del Creador se ha tirado abajo. Por orgullo, por arrogancia, todo se ha tirado abajo. Pero es tiempo de volver a renovar todas las cosas, es tiempo de pedir perdón al Creador, es tiempo de renovarnos, es tiempo de volver a la Torá, es tiempo de volver a tomar lo que es las doctrinas hebreas, como dice Yeshayá, que volvamos a reedificar los muros antiguos. Vamos a leer otro pasuk de las Escrituras. En Yohanan capítulo 14, verso 21 dice de la siguiente manera. Dijo, el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Amado que me está escuchando, libérese por un momento, desátese por un momento de la religión, amado mío. Desátese, libérese aunque sea por un momento de la religión, de la opresión de la religión, y piense en este pasaje. Este pasaje dice que nuestro Mashiach dijo, el que tiene mis mandamientos, sea mi ley, mi Torá, y las guarda, ese es el que me ama. Preguntamos, ¿de qué serviría todas estas ordenanzas si en el transcurso
de pocos días iba a cambiar todo, iba a ser abolido todo. ¿No le parece algo inusual? ¿No le parece descabellado? Si el Mashiach sabía que dentro de pocos días iba a cambiar todo esto, ¿por qué tuvo que decirlo a esta persona? ¿Por qué tuvo que decirlo a aquellas personas que estaban en ese momento escuchándolo a él, su discurso? ¿Por qué tuvo que decirlo? Los que tienen mis mandamientos son los que me aman. ¿Por qué no dijo los que formen religiones esos son los que me aman? ¿Por qué no dijo? ¿Se da cuenta que el mundo está lleno de religiones? Hoy en toda ciudad, de una cuadra a otra cuadra, una religión. Usted pasa 2 cuadras más y ya tiene otra religión. Usted pasa otra cuadra más y ya tiene otra religión. Usted camina unas 2, 3 cuadras más y ya se encuentra con tantas religiones de distintos nombres, que la religión está hecho pedazos. ¿Se da cuenta usted que la religión es un mundo que ha traído confusión al ser humano? ¿Se da cuenta usted? Y reúnalo a todas estas religiones y no tienen un acuerdo y todos acaban peleándose por diferentes ideologías que tienen, a pesar que dicen servir al mismo Dios, pues a los mismos dioses de Roma es correcto que ellos lo sirven. En eso no estamos nosotros en ningún momento de desacuerdo, pues el Dios que sirve Roma es Zeus y los evangélicos y todas las religiones sirven a ese mismo Dios. Al Jesús de Roma todos lo sirven. Escuche usted, amado mío. Las religiones cristianas dicen que fue abolido todo, pero El Salvador no dijo ninguna palabra respecto a esto. Escúchelo usted, amado amigo. ¿Quiénes son los que comenzaron a decir que está abolido todo? Fueron los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Aquellas personas como Atanasio, como San Jerónimo, como Clemente de Alejandría. Todos ellos fueron católicos romanos. Es por eso que tuvieron que decir esas cosas, porque ellos estaban para cambiar y corroborar todo lo que el Vaticano había acordado. Escuche usted, amado amigo, las religiones cristianas dice, la religión cristiana en general dice, protestantes, evangélicos, no pentecostales y todos dicen que fue abolido todo. Pregunto, ¿pero El Salvador no dijo ninguna palabra respecto a esto? Ni de cómo iba a ser la vida de allí en adelante. Por lógica, no había necesidad de que dijera algo. ¿Sabes por qué, amigo? Porque todo estaba establecido. Como él no vino para cambiar nada, entonces no había necesidad de que dijera algo al respecto. Después de estuvo 40 días con su talmidín y tampoco dijo una sola palabra respecto a una iglesia gentil de incircuncisos. La palabra dice bien claro que el Mashiach estuvo dando instrucciones. ¿Qué es instrucciones? La palabra dice claramente que el Mashiach estuvo dando instrucciones a sus talmidín. ¿Qué es instrucciones? Instrucciones viene a ser Torah. Esto quiere decir que nuestro Salvador, nuestro Yeshua HaMashiach, después que se manifestó, después de su resurrección, que estuvo 40 días con los talmidín, les estuvo enseñando Torah. Les estaba enseñando acerca del reino, del establecimiento del reino, pero no respecto a una iglesia. ¿Cómo leemos en Maser? Escuche usted, ¿cómo leemos en el Sefer de Maser? Es decir, usted que no sabe hebreo, pues los que saben hebreo, ellos saben, bendito sea nuestro Creador, pero para usted que no conoce hebreo, es decir, el libro de los Actos de los Talmidín o de los Hechos de los Apóstoles. Yo no quisiera mencionar esta palabra apóstol, porque esta palabra apóstol significa enviado de Apolos. Apolos es un dios de los griegos, entonces por eso yo no quisiera mencionarlo. Aquí la palabra correcta es Actos de los Talmidín. El nombre correcto de este Sefer es Maser. Capítulo 1, versos 3. Allí lo encontramos que después de su muerte apareció a ellos y les dio muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Y durante 40 días ellos la vieron y les habló acerca del gobierno de Yahweh, acerca del reino. Imagínense si hubiera sido interesante una iglesia, ¿por qué no habló acerca de la iglesia? Así que todo esto es absurdo, amados míos. Todo esto de iglesia carece de base escritural. Esto no tiene ninguna base en las escrituras hebreas. Esto no tiene en documentales hebreos. Está cero. Está cero. Recuerde usted que nuestro Salvador le ama a usted. Le ama y quiere que usted conozca la verdad. Por eso Él trajo esta revelación a nosotros. Para darte a ti,
para beneficiarte. Que Yahweh te cuide y te bendiga. El tiempo requerido para esta enseñanza ya se me agotó y por el motivo del tiempo me voy a detener, pero mañana continuamos con el segundo mensaje de introducción de nuestra serie de estudios a la Brit Milash o al pacto de la circuncisión. Y vamos viendo, estamos con pie firme viendo el Brit Hadashah. Estamos derrumbando todos los argumentos de mentira que nos metieron durante 2000 años, amados míos. Que Yahweh te bendiga, que Él te cuide y te dé ese entendimiento que necesitas para entender. Shalom, shalom, ubrajot para cada uno de ustedes. Qué bendición, amados míos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes de mi parte. Muchos saludos, que Yahweh les dé a muchas bendiciones. Para nosotros, amados míos, hoy es un nuevo reto. Hoy es un nuevo reto en la historia, porque